Hay momentos en la vida de la Iglesia en que una sola frase revela más que 100 declaraciones oficiales. No porque venga de Roma, no porque esté respaldada por el poder, sino porque dice abiertamente lo que muchos ya sospechan. Un canonista suizo lo ha puesto ahora por escrito. La excomunión no resolverá esta crisis. Puede castigar, puede aislar, puede generar titulares, pero no sanará la herida, y eso lo cambia todo, porque ahora estamos a menos de un mes del 1 de julio de 2026. La fecha ya no es teórica, la fecha ya no es lejana. La fecha se acerca con la certeza de un tren que avanza por una vía fija. La Sociedad de San Pío X ha anunciado 4 consagraciones episcopales en Ecón, Suiza. Los nombres son públicos, los preparativos son públicos, el calendario es público, nada está oculto. Y sin embargo, la pregunta más profunda ya no es si las consagraciones ocurrirán. La pregunta más profunda es ¿qué sucede después? ¿Qué ocurre si Roma responde exactamente como lo hizo en 1988? ¿Qué ocurre si la excomunión vuelve a colocarse sobre la mesa? ¿Y qué ocurre si esta vez no cambia nada? Esa es la pregunta que plantea ahora Monseñor Martin Grichting, y su respuesta es incómoda, porque desplaza la discusión lejos de la sociedad y la dirige de regreso hacia Roma misma. Comencemos con los hechos. Hace unos días, el canonista suizo Monseñor Martin Grichting publicó un texto a través de Per Mariam, titulado «Solo la coherencia papal puede sanar las heridas infligidas a la unidad de la Iglesia». El título por sí solo es extraordinario. Nótese lo que no dice. No escribe que las penas canónicas sanarán las heridas. No escribe que las negociaciones sanarán las heridas. No escribe que las medidas administrativas sanarán las heridas. Dice que solo la coherencia puede sanarlas. Coherencia. Una palabra simple. Y sin embargo quizás la palabra más peligrosa en todo el debate. Para entender por qué, debemos entender quién habla. Martin Grichting no es un comentarista en redes sociales. No es un bloguero. No es un polemista que busca provocar reacciones. Es un sacerdote de la diócesis de Chur, doctor en Derecho Canónico, exvicario general, profesor, un hombre que ha pasado décadas estudiando la estructura jurídica de la Iglesia desde adentro. Cuando habla sobre la autoridad eclesiástica, sabe exactamente de qué está hablando, y su diagnóstico comienza con una realidad que muchos católicos rara vez consideran. El Papa posee una autoridad extraordinaria. El derecho canónico es claro. El romano pontífice posee poder supremo, pleno, inmediato y universal en la Iglesia. Ningún parlamento lo limita, ningún tribunal constitucional lo limita, ningún ciclo electoral lo limita, ninguna institución terrenal está por encima de él. La Iglesia siempre ha aceptado esto porque aceptó algo aún más importante, la creencia de que el propio Papa está sujeto a límites, no impuestos por políticos, no impuestos por la opinión pública, sino por la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Ese es el fundamento entero de la confianza. Los fieles obedecen porque creen que el Papa obedece primero. Obedece a Cristo. Obedece a la revelación. Obedece lo que ha recibido. No inventa la fe. La custodia. Esta distinción lo es todo, porque una vez que la confianza en ese principio comienza a desvanecerse, la autoridad misma comienza a sufrir. Y Grichting argumenta que eso es exactamente lo que ha ocurrido. No de repente, no dramáticamente, sino progresivamente, paso a paso, año tras año, documento tras documento, decisión tras decisión. El resultado, dice, es una crisis de confianza sin parangón en generaciones. Hagamos una pausa por un momento, porque la confianza no es un asunto menor. La Iglesia no funciona únicamente a través de leyes, funciona a través de la confianza. Un padre no gobierna su familia solo mediante amenazas. Un obispo no gobierna su diócesis solo mediante castigos. Un papa no gobierna la Iglesia solo mediante decretos. La autoridad sobrevive porque las personas creen que la autoridad sirve a la verdad. En el momento en que esa creencia se debilita, algo profundo comienza a fracturarse. Grichting traza esta fractura a través de una serie de eventos que muchos católicos ya conocen bien. Amoris Laetitia. El documento que generó años de debate sobre la comunión para los divorciados y vueltos a casar civilmente.
La Declaración de Abu Dhabi. Su controvertido lenguaje sobre la diversidad religiosa. La controversia de la Pachamama en Roma. Fiducia supplicans. El documento que quizás generó la mayor reacción global contra un texto vaticano en décadas. Cada controversia individualmente fue significativa. Tomadas en conjunto, Grishtin argumenta, crearon algo mayor, una pérdida acumulativa de confianza, no solo entre los tradicionalistas, no solo entre la sociedad de San Pío X, sino entre católicos ordinarios, entre sacerdotes, entre seminaristas, entre fieles que quizás nunca asistan a una misa tradicional, pero que sin embargo se preguntan si la coherencia todavía existe. Y aquí la discusión se vuelve aún más seria. Porque Grishtin no se detiene en Francisco. Extiende el diagnóstico al pontificado actual. El Sínodo. El Grupo de Estudio 9. Las continuas controversias doctrinales. La rehabilitación pública de figuras teológicas previamente corregidas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. La incertidumbre persistente en torno a las comunidades tradicionales. El silencio respecto a importantes disputas litúrgicas. Los fieles ven todo esto y hacen preguntas. Preguntas que frecuentemente quedan sin respuesta. Preguntas que no desaparecen simplemente porque se las ignora. Este es el punto donde la FSSPX entra en escena. Durante décadas, la sociedad ha sido descrita como el problema, la fuente de la división, el obstáculo para la unidad, el cuerpo irregular que requiere corrección, el grupo que eventualmente debe regresar. Grishtin desafía todo ese marco, no defendiendo cada acción de la sociedad, no negando la autoridad de Roma, sino formulando una pregunta más profunda. ¿Por qué ha continuado creciendo la sociedad? ¿Por qué ha sobrevivido a cada predicción de colapso? ¿Por qué se ha expandido por los continentes? ¿Por qué miles de fieles continúan apoyándola? ¿Por qué sus seminarios están llenos? ¿Por qué sus escuelas siguen multiplicándose? ¿Por qué jóvenes familias continúan entrando en sus capillas? Estas preguntas importan, porque los movimientos no sobreviven décadas puramente a través de la resistencia, sobreviven porque responden a algo, y Grishtin cree que ese algo es la confianza, o más precisamente, la pérdida de confianza en otra parte. Esta es la frase que ha generado tanta atención. La decisión de la sociedad de consagrar obispos es una expresión de la pérdida de confianza en el Papa. Esa sola frase ya habría sido controvertida, pero continúa. La simpatía por este acto, que se extiende mucho más allá de la sociedad misma, muestra que para muchos la confianza ha cedido paso a la desconfianza. Ahora llegamos al corazón del asunto, porque una vez que ese diagnóstico se acepta, toda la discusión cambia. Si el problema es fundamentalmente una crisis de confianza, entonces la excomunión se convierte en una herramienta muy diferente. La excomunión puede castigar un acto, no puede restaurar la confianza. La excomunión puede declarar una situación, no puede sanar una herida. La excomunión puede identificar un síntoma, no puede curar una enfermedad. Y Grishtin dice precisamente eso. La enfermedad está en otra parte. La enfermedad es más profunda. La enfermedad concierne a la confianza en el gobierno, la confianza en la coherencia, la confianza en la continuidad, la confianza en la relación entre autoridad y tradición. La sociedad, argumenta, no es la enfermedad, es la respuesta a la enfermedad. Piensen en las implicaciones de esa afirmación. Durante décadas, la discusión se ha centrado en devolver a la sociedad a la plena regularidad. Grishtin invierte efectivamente la dirección. Sugiere que antes de preguntar por qué la sociedad actúa como lo hace, Roma debe preguntarse por qué tantos católicos encuentran las preocupaciones de la sociedad cada vez más comprensibles. Esa pregunta lo cambia todo, porque desplaza la responsabilidad, y la responsabilidad es precisamente el asunto que ahora se acerca al 1 de julio. El Vaticano posee autoridad. Nadie lo disputa. El Vaticano posee herramientas canónicas. Nadie lo disputa tampoco. El Vaticano puede emitir advertencias, puede emitir declaraciones, puede imponer sanciones. Todo eso sigue siendo posible, pero Grishtin pregunta si alguna de esas medidas aborda la causa real de la crisis, o si simplemente aborda su manifestación visible.
Y si solo abordan la manifestación, entonces el problema más profundo sobrevive intacto. La historia sugiere que esta preocupación no puede descartarse a la ligera. En 1988 se impusieron excomuniones. Sin embargo, la sociedad sobrevivió. Más que sobrevivir, creció, se expandió internacionalmente. Estableció escuelas, seminarios, prioratos, casas de retiro, misiones. El colapso previsto nunca llegó. Luego, Benedicto XVI levantó las excomuniones en 2009. Ese hecho permanece, no puede borrarse. Y porque no puede borrarse, cada discusión sobre 2026 inevitablemente regresa a la misma pregunta. Si la estrategia fracasó una vez, ¿por qué tendría éxito ahora? Esa pregunta pende ahora sobre la Iglesia, y no viene de la propia sociedad. Viene de un canonista suizo en plena comunión con Roma. Un hombre que entiende exactamente cómo funciona la autoridad eclesiástica. Un hombre que advierte que la autoridad sola puede ya no ser suficiente, porque la crisis más profunda no es jurídica, es moral, es espiritual, es una crisis de confianza, y esa crisis no desaparecerá el 1 de julio. Sea lo que ocurra en Ecón, la pregunta subyacente permanecerá. ¿Por qué han llegado tantos fieles al punto en que la excomunión ya no parece capaz de resolver el problema? Y en la parte 2, la respuesta se vuelve aún más incómoda, porque otra voz entró en la discusión esta misma semana. Un obispo removido de su cargo. Un obispo que habla no como canonista, sino como pastor. Y su diagnóstico es aún más severo. Según él, la Iglesia está sangrando. No administrativamente, no políticamente, espiritualmente. Y cuando el análisis de Grichting se coloca junto al suyo, comienza a emerger un panorama que muchos en Roma quizás prefieran no confrontar. Aquí es donde la discusión se vuelve imposible de ignorar, porque la carta de Monseñor Grichting no surgió de forma aislada. Casi simultáneamente, otra voz entró en la conversación. Una voz muy diferente. No un canonista, no un profesor universitario, no un especialista en legislación eclesiástica. Un obispo, un pastor, un hombre que ha pasado años hablando directamente con católicos ordinarios. El obispo Joseph Strickland, el exobispo de Tyler. Y su mensaje fue notablemente similar, lenguaje diferente, énfasis diferente. El mismo diagnóstico. Strickland publicó una reflexión titulada «Estamos sangrando». El título dice todo por sí mismo. No luchando, no debatiendo, no discrepando, sangrando. Un cuerpo pierde sangre cuando está herido. Un cuerpo pierde fuerzas cuando la herida permanece abierta. Un cuerpo eventualmente colapsa si el sangrado nunca cesa. Esta es la imagen que Strickland eligió. Y el significado es difícil de pasar por alto, porque Grichting habla sobre la confianza. Strickland habla sobre una hemorragia espiritual. Sin embargo, ambos describen la misma realidad desde ángulos diferentes. Uno mira la estructura institucional, el otro mira las almas dentro de ella. Uno ve una crisis de autoridad, el otro ve una crisis de fe. Ambos concluyen que algo fundamental está mal, y ninguno cree que las soluciones administrativas por sí solas lo resolverán. Detengámonos por un momento. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Roma. Quedan 22 días antes de las consagraciones. Los nombres de los futuros obispos son públicos. Los preparativos continúan. Los fieles continúan inscribiéndose. Los sacerdotes continúan preparándose. No existe ninguna indicación de que la sociedad tenga intención de retroceder. Mientras tanto, las críticas ya no provienen exclusivamente de círculos tradicionalistas. Un canonista suizo cuestiona si la excomunión puede sanar la crisis. Un exobispo diocesano advierte que la Iglesia está sangrando espiritualmente. El arzobispo Athanasius Schneider continúa llamando al diálogo. El cardenal Burke continúa planteando preocupaciones sobre la confusión doctrinal. El patrón se vuelve cada vez más difícil de desestimar como la queja de un único grupo aislado. Y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan significativo. Porque la pregunta está cambiando. Durante años, la discusión se centró en la sociedad. Hoy la discusión se centra cada vez más en Roma. No en si Roma posee autoridad. Todos coinciden en que sí la posee.
sino en si Roma comprende la naturaleza del problema. Esa es una pregunta completamente diferente. La historia ofrece aquí una lección interesante. Toda gran crisis en la Iglesia llega eventualmente a un momento en que los síntomas se vuelven imposibles de separar de las causas. Al principio todos debaten el síntoma. La controversia visible, el conflicto público, el evento inmediato. Eventualmente alguien formula una pregunta más peligrosa. ¿Por qué ocurrió esto en absoluto? Ahí es donde estamos ahora. ¿Por qué sigue creciendo la sociedad? ¿Por qué la simpatía por su posición se extiende más allá de sus propios miembros? ¿Por qué las jóvenes familias se sienten cada vez más atraídas por las comunidades tradicionales? ¿Por qué los seminaristas buscan formas más antiguas de culto y doctrina? ¿Por qué los intentos de suprimir estos movimientos a menudo parecen fortalecerlos? Estas preguntas no pueden responderse a través de sanciones, requieren examen, requieren honestidad, requieren valentía. Y esto es exactamente lo que Grichting argumenta. La Iglesia no puede restaurar la unidad simplemente aplicando disciplina. La unidad depende en última instancia de la confianza. La confianza depende de la credibilidad. La credibilidad depende de la coherencia. Y la coherencia depende de la fidelidad. Esa cadena no puede romperse. Si un eslabón se debilita, todos los demás comienzan a sufrir. Esto explica por qué su carta se ha difundido tan rápidamente. No porque cada lector esté de acuerdo con cada conclusión, sino porque muchos católicos reconocen la pregunta. Incluso quienes nunca han asistido a una capilla de la FSSPX. Incluso quienes no tienen intención de asistir a ninguna. Reconocen el asunto más profundo. La confianza. El futuro de la sociedad es importante. Las consagraciones son importantes. Las implicaciones canónicas son importantes. Pero bajo todas esas discusiones yace algo más fundamental. ¿Confían todavía los católicos en que la autoridad opera con coherencia? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que ningún decreto puede responder. Solo las acciones pueden responderla. Solo la claridad puede responderla. Solo la coherencia puede responderla. Por eso la conclusión final de Grichting tiene tanto peso. Argumenta que incluso en un sistema que posee una autoridad extraordinaria, la inacción se convierte en una forma de acción. El silencio se convierte en una decisión. La demora se convierte en una decisión. La evasión se convierte en una decisión. La ausencia de gobierno se convierte en gobierno. Esas palabras son difíciles porque colocan la responsabilidad donde la responsabilidad corresponde. No en los comentaristas, no en los periodistas, no en los fieles ordinarios, en quienes poseen autoridad. Las próximas semanas revelarán mucho. Quizás surja el diálogo, quizás aparezca una solución, quizás la situación escale. Nadie lo sabe, pero una realidad es cada vez más clara. La crisis no comenzó el 1 de julio y no terminará el 1 de julio. Las consagraciones no son el origen del problema, son una manifestación del mismo. Ese es el punto que plantea Grichting. Ese es el punto que plantea Strickland. Y por eso sus palabras están atrayendo tanta atención. Uno habla el lenguaje del derecho canónico. El otro habla el lenguaje de la vida espiritual. Ambos llegan al mismo destino. La sociedad de San Pío X no es la causa de la crisis, es un espejo que la refleja. Y los espejos a menudo son incómodos, no porque creen la realidad, sino porque la revelan. Los próximos días mostrarán si León XIV elige confrontar esa realidad directamente o continuar tratando únicamente sus síntomas visibles. El reloj continúa avanzando hacia Econe. Los preparativos continúan, las preguntas continúan, y cada vez más, católicos de todo el mundo no solo preguntan qué hará Roma a continuación, sino si Roma comprende verdaderamente por qué existe esta crisis en primer lugar. ¿Qué piensas? Si disfrutaste este video, comenta amén abajo y comparte tus pensamientos. Dios te bendiga.